pa' mi guantera y vamos a despegar, porque la vida pasajera. Buenas amigos y amigas del YouTube, aquí el voltaje al habla, esta vez para seguir contando qué pedo con mi vida antes de que me dé Alzheimer y todo lo vivido valga verga. Hoy veremos, crítica a mi etapa de preparatoria. Yo salí de la secundaria en 2015, pero antes habían ido a hacernos pláticas de diferentes escuelas. En ese entonces el Alex y Armando dijeron que irían juntos al llamado centro escolar, ubicado en Tehuacán. Yo pretendía seguirlos y luego de pasar ciertos exámenes extraordinarios, decidí ir a pedir informes a la UPT, encontrándome a la salida a mi papá con la mujer con la que ahora estaba viviendo. Yo sentí el golpe y de hecho, en vez de dejar que él me llevara a casa decidí irme en el autobús. Decidí que no quería involucrarme más con él, pero entonces un día mi papá y mi hermano me llevan a unos mariscos a comer donde me lanzan el madrazo. Mi papá me apoyaría pero no para ir al centro escolar, sino a la UPT, siendo la primera vez que mi papá interfería en mi vida, y con el argumento de que el centro escolar era demasiado caro. Entonces que me metiera a la UPT, siendo que la UPT era un bachiller privado de paga, cuya cuota mensual era de 650 varos semestrales, y tengo entendido que el centro escolar era una única inscripción de 1300 anual, pero bueno, al final quien iba a pagar todo era mi papá, así que, ni pedo. El primer semestre fue algo raro, porque de todo el coleccionable de personajes no desbloqueé a ninguno, pero sí fui testigo de cosas que serán relevantes para cuando fui desbloqueando al elenco principal. Porque, la primera semana a la hora de tener educación física, no íbamos a ningún pinche lado porque la fachada por fuera está bien vergas, por detrás no había espacio para ni madres, así que el sargento, apodo que le puse al profe de educación física, no porque fuera soldado, sino porque estaba tan mórbidamente marrano que tenía más masa que un agujero negro en la papada y un enorme pelotón enfrente, tremendo cerdo. No entiendo por qué siempre el profe de educación física siempre está a 2 pasos del infarto, pero bueno. El sargento nos puso como chancla ese día, poniéndonos a hacer sentadillas ahí mismo dentro del salón, lo suficiente para dejarnos las pinches patas inservibles toda la semana, aunque el día que nos tocaba era viernes. Pero aunque esa fue la primera y última vez, fue un desmadre intentar dormir con ambos pies hechos mierda ese día. Mi madre aún se burla de cómo me dolían los pies. A raíz de eso decidido entonces ponernos tareas sobre historias del deporte como lo podrían ser, el origen del fútbol, del básquetbol, del tenis, de su puta madre. Todo para que nunca las calificara, pues su materia la calificaba más con asistencias que por trabajos. Pero sí recuerdo la vez que a un compañero le pidió, de un día para otro una pendeja exposición sobre el voleibol, y sí, este compañero al día siguiente hizo una presentación magistral, tanto que el profe le puso un punto extra sobre la calificación final, a regañadientes, porque ese profe miserable quería hacer sentir mal a los compañeros solo porque sí, pero ese día fue turbo papeado por nada más, ni nada menos que el pinche Pepe, pero en ese entonces aún no lo desbloqueaba. Más lo veía porque él era el presidente del salón, por 3 años consecutivos, pinche dictador. Y un día lo vi con una compañera de nombre Betty, en modo cachondos en el lugar de Pepe. Tenía sentido porque Betty se sentaba enfrente de Pepe, una compañera que tampoco tenía desbloqueada, pero a quien sí desbloqueé, fue a un pendejo de nombre Fernando, otro güey que siempre quería estar cerca de mí. Fernando era un compañero de la primaria, mas no íbamos en el mismo salón, pero me conocía porque Fernando era fan del grupo de música de mi papá, quien mencioné en otro vídeo, era músico y era algo reconocido en esos entonces. Pero tuve el infortunio de encontrármelo en la prepa, siempre era muy castroso, se emocionaba por encontrarme, por ende siempre se acercaba a mí, algo que siempre me cagaba, pues siempre hablaba de pedas o música de banda y tocaba el tema que más me calaba en esos entonces. Me preguntaba por mi papá y qué hacía, pero en ese entonces mi única relación con mi papá era que aparecía para entrometerse en mis decisiones y largándose por tiempo indefinido, más Fernando no lo sabía, y yo no se lo dije. ¿Para qué chingados? A quien intenté desbloquear fue a un compañero que se sentaba hasta el frente de nombre Diego, más este güey en lugar de presentarse y hacer amistad, no, a huevo quería hacerse el callado del salón, el duro que nada le interesa, el egri, el que nada le importa, tremendo payaso. Daba tanto cringe que mejor lo dejé, más a quien sí le hizo caso, fue al pinche Fernando, pero me hizo un gran favor, porque al juntarse con ese grupo de mecos, condenó su primer año de preparatoria, pues a dónde iba el grupo, ahí iba Diego. Entonces el último día de clases de ese primer año inevitablemente llegó. Yo pasé más o menos bien porque álgebra empezaba a ser un dolor de huevos, pero aprobé.
Quien finalmente se dignó a hablar conmigo fue Diego, que fue a buscarme para decirme que se lo estaba llevando la mierda, pues al juntarse con Fernando, Diego descuidó sus materias, por lo que cuando le cayó la verga y llevaba todo reprobado, tendría que repetir el año, pero al ser demasiada cara la colegiatura decidió abandonar la prepa. Adiós Diego, nunca te echaré de menos. El día que conocí a Pepe fue en el segundo período de ese primer año, en algún momento entre enero y febrero del 2016, mientras aún cursaba el primer año de prepa. Un día que el sargento nos sacó a todo el salón a la cancha de la escuela, cancha cuya medida era, cálculo yo, de 1 por 1 de tamaño, similar al mini patio de una caja de zapatos de nombre Infonavit, y este viejo ridículo dijo, hagan equipos y trabajen juntos. Yo al estar más solo que la mierda decidí hacer el ejercicio en solitario, cuando entonces el profe se acerca a mí con otro compañero empujando su espalda con su brazo todo aguado de la grasa que le colgaba diciendo, ustedes dos trabajen juntos. Cuando lo vi dije, este güey tiene cara de clasista, yo aún no lo conocía pero si tuviera que describir físicamente a este güey, diría que busquen una foto de Tom Holland, el actor de Spider-Man. Así que, recordando mi color mole poblano y con sobrepeso, pensé lo peor cuando nos presentaron, pero aún así decidí continuar con el ejercicio. Era un ejercicio de abdominales cuando este güey finalmente habló diciendo, que se llamaba Pepe, y que era un placer conocerme a mí. No hay placer en conocer a una persona tan jodida mentalmente como yo, en su lugar merezco una puta jaula, soy un pinche animal. Pero bueno, me presenté y empezamos a compartir gustos y hobbies, enterándome que él era fan de Marvel, más que clase de educación física, fue clase sobre las gemas del infinito, yo intentaba entender lo que decía porque sinceramente no le entendía ni madres. Aún así decidí intentar hacer el esfuerzo, después de todo no era mal tipo, hasta suave hablaba. Entonces ¿por qué digo que lo desbloqueé hasta el segundo año y no antes cuando acabo de decir que ya habíamos hablado? Porque fue la única pinche interacción que tuvimos todo ese puto año, ya durante el segundo que nos movieron a la parte principal del edificio y no los salones culeros y corroídos, sino al segundo piso donde estaban los salones más vergas, supuestamente. Ese día llegué temprano para escoger un lugar chido, cuando entonces llega este tal Pepe, me ve y sonriendo me dice que cómo estaba, que era un gusto volverme a ver, supongo que este güey pensaba que yo ya no regresaría, mientras colocaba su mochila enfrente de la silla que estaba delante de mí, desbloqueando entonces al pinche Pepe. Igual antes de eso, ya había desbloqueado a Javi con X, y a Rodri, ambos compañeros con físico esculpido, pues en ese entonces le daban duro a la calistenia, además de eso ambos hablaban en español de España, no porque fueran extranjeros. Sino porque ellos solían ver mucho gameplay de Minecraft, mucho vídeo de youtuber español y la forma de hablar se les quedó, aunque no éramos como tal amigos, nos llevábamos bien pues no eran mal pedo, además, eran riquillos así que andaban en modo chill. Guarden esta información en sus cabecitas porque más adelante les servirá bastante. La profa de orientación era una profesora que como tal no hacía nada malo, solo era un poco molesta, y recuerdo que durante ese segundo año pidió, por segunda vez, pues en el año anterior también lo había pedido, llevar en maqueta o representación, algo sobre el tema, mitos en la sexualidad. A mí me tocó representar la frase cuando se tienen intimidades por primera vez se sangra y yo, como la mente creativa que soy, tomé lápiz y papel, antes de empezar a dibujar lo que hoy recuerdo, y que me tardé en darme cuenta, la primera jaibare que son de la historia. O para sonar menos ambiguo, un dibujo hentai de una mona china, abierta de patas, literalmente un dibujo que encontrarías en Google si buscas bien. Lo entregué y me calificaron con 10, entonces alguien tomó el dibujo y empezó a pasarlo entre todos los compañeros, cuando empezaron a gritar viendo esa madre y dijeron que yo lo había hecho dije. No, yo lo encontré en el suelo y lo levanté porque iba a preguntar de quién era, entonces decidieron tirarlo a la basura, después de todo daba igual, yo ya tenía la calificación sobre el examen y ese dibujo terminó donde yo pensaba tirarlo. Aún así el recuerdo del dibujo hentai que apareció quedó marcado como un episodio curseado y es completamente mi culpa. La profa de álgebra era una pinche vieja culera que un día me la hizo de pedo en todo el salón, simplemente por no saber interpretar un chiste, vieja ridícula. Porque un día que se estaba dando la cooperación de unas hojas y tenían que darse 5 pesos cuando di la mía dije, ahí tiene lo del estacionamiento, en referencia que en algunos lugares la hora se cobra así, pero no.
Esta puta vieja ridícula escuchó colegiatura, por lo que enfrente de todo el salón me regañó por yo ser un maleducado, que si yo quería me podía ir a la verga de esa escuela, no mamen, ni siquiera era una figura de autoridad, pero esa vez me dijo hasta de lo que me iba a morir. Al finalizar le respondí, profa, quiero aclarar algo, yo dije estacionamiento, en ningún momento dije colegiatura, lo que la hizo pedirme perdón, pero el regaño ya estaba dado, pendeja. Durante el final del segundo año, finalmente desbloqueé al siguiente personaje del elenco, su nombre era Marta y su personalidad era firme, su actitud era algo intensa porque se comportaba más como vato que como morra a ratos, aún así me caía bien. Y cuando la desbloqueé fue una vez que Marta le preguntó a una profesora sobre qué haríamos ese día, y yo le respondí, lo mismo que hacemos todas las noches Marta, ella volteándome a ver diciendo tratar de conquistar el mundo, y así fue como desbloqueé a Marta, todo esto antes del tercer año donde el modo historia comenzaría finalmente con los personajes desbloqueados. El tercer año llegó y con ello, las cosas más curseadas que recuerdo de mi época de preparatoria, recuerdo que llegué a un lugar a sentarme y sin decir nada, llegó Marta quien se sentó a mi lado un lugar más atrás, Betty adelante de ella y Javi con X enfrente de Betty en la fila a mi derecha, en la silla de enfrente se sentó Pepe, a la izquierda estaban Jared y Rogelio. Jared era la mejor amiga de Marta y el interés amoroso no correspondido de Pepe, tiene sentido que estuviera ahí, enfrente estaba Rogelio, un compañero que llegó ese tercer año y con ellos ya estábamos los reales de la prepa, ese grupo que echaba desmadre de forma sana, nada tan grande pero sí cositas. En algún momento del primer año, Pepe terminó su relación con Betty, tiempo después Betty y Javi con X se hicieron pareja, así que tiene sentido que estuvieran sentados a nuestros lados. Recuerdo que Betty era la compañera de los marcadores y un día le pedí prestada una goma en forma de jirafa. Pero al andar en modo romántico se le olvidó pedírmela, además ellos se sentaban al lado de mí, podían tomarla cuando quisieran pero nunca lo hicieron, y eso que dejaba a esa madre en la mesa. Más nunca se dieron cuenta hasta que Javi tomó lo que para ese entonces era una masa amorfa amarilla de lo que antes era una goma bonita de una jirafa, más pareciendo una aberración digna de Chernobyl. Betty pegó el grito en el cielo al ver esa madre diciéndome, ya quédate esa porquería. Y yo cagado de risa porque pasé tanto tiempo usando esa madre que en algún momento olvidé que era de Betty, pero igual ustedes tienen la culpa, yo siempre dejaba esa goma hasta arriba de mis cosas en mi lapicera, debieron darse cuenta desde antes, no cuando de casualidad la iba a usar y Javi me la quitó para decir tu tío o ¿qué es esta madre? Jajajajaja corría el año 2017 cuando en internet estaba la guerra de Legion Hulk contra seguidores de la grasa, por ende el estallido de la época dorada de los memes, yo los leía pero no los entendía y Pepe se dio cuenta de eso y me dijo, ¿ya viste esa película? Y yo como, así sí, pero nunca me creía porque yo no sé mentir. Así que con una sonrisota me dijo que me pasaría las películas que no había visto de Disney para ponerme al día, entonces saqué la carta de mis tareas y ese güey metiendo su mano en mi mochila y tomó mis libretas diciendo, yo te las hago, tú vas a ver las películas que te voy a pasar y yo como, chalewe. Así que él hacía mi tarea mientras me ponía a ver películas de Disney Pixar o joyas como Cloverfield y Titanes del Pacífico, incluso un día me invitó al cine a ver la película de Thor Ragnarok y después la de Infinity War. ¿Cuál sería el problema dirán? Pues que yo solo había visto la película de Iron Man 1, yo era el menos calificado para ir a ver esas películas, pero Pepe me llevó porque es lo que un amigo hace. En días posteriores, como nos juntábamos para los trabajos en equipo, la única vez que yo era el que elegían y no el abandonado que venía siendo en la secundaria y en la primaria, voy a llorar. Me llevaba a su casa cerca de la prepa para pasarme mi parte del proyecto, pura verga, me ponía a ver los miles de cómics que tenía guardados, en especial de Marvel Zombies, incluso me hacía exámenes de eso, me preguntaba para ver si estaba leyendo, se pasa de lanza este pinche Pepe, estás bien loco, te quiero mucho. La excusa de pasarme mi parte del proyecto en equipo era una mentira, pues Pepe ya la tenía hecha, solo me llevaba para leer sus cómics, más esa acción tendrá peso más adelante. Hubo una época en la que Pepe, al ser el de las películas y el presidente del salón, era el monstruo de las copias que sacaba el dinero para irse al cine, o pienso, porque a veces invitaba a los bolovanes, curiosamente cuando le pagaban por las copias que él iba a sacar, curioso. Un día mientras estaba viendo desde la ventana del edificio de la prepa, el patio de la primaria Liberación, pues olvidé mencionar que, nos pasaron hasta el quinto piso de la escuela, en el salón ubicado hasta el fondo a la izquierda para el tercer año, la receta perfecta para el desastre.
Pero antes de llegar a ello yo me encontraba viendo por la ventana, recordando mi época turbulenta de la primaria, la cual si veo que la piden mucho en los comentarios quizás la cuente en otro vídeo. Pero en ese momento llegó Fernando, ese compañero que me caía de la verga, ya expliqué por qué, pero yo ese día estaba de malas, así que cuando él me dijo: ¿Qué onda carnal? ¿Qué dice tu jefe? Últimamente lo he visto mucho por ahí, le dije que dejara de castrar, que nosotros nunca seríamos carnales, que dejara de llamarme así y que él y su grupito pendejo se fueran a la verga. Fernando obviamente se encabronó, pero me dejó en paz. Tiempo después supe que mi papá era una especie de Uber para gente solo de su confianza, por unos pedillos que contaré en la crítica a los vecinos de mi papá. Y mi papá en ese entonces iba por mí ocasionalmente a la prepa para llevarme a mi casa, me contó que ocasionalmente hacía viajes a la mamá de un compañero de la prepa de su casa a su negocio, y de su negocio de vuelta a su casa. Cuando me viene diciendo que se trataba de la mamá de Fernando, yo junté los hilos. Fernando inequívocamente había dicho la verdad y no trataba de joderme. Pero mi papá es conocido por andar de pata de perro, así que no dudo que por ahí anduviera con la mamá de Fernando, y entonces Fernando se hizo una película pensando que eso nos hacía hermanos. No mames, estás pendejo, que mi papá haga sus mamadas por allá no tiene nada que ver conmigo. No me voy a disculpar por mandarte a la verga, porque quien tiene que disculparse por ilusionarte es tu jefa por darle entrada al calenturiento de mi papá, no de mí, que yo tampoco sabía ni madres. En otro momento, recuerdo que una profa pidió un corto cinematográfico, así que fuimos, los reales y yo, a casa de Marta para realizar un vídeo curseado del Mago de Oz. Donde había de todo, menos de la obra original. Ahí salgo yo usando una capa de Naruto como el otaku color mole que era en ese entonces. Lo relevante de eso, es que supe dónde vivía esta última pero se me olvidó completamente, así que un día que mi mamá me llevó de visita a ver a una de sus amigas del trabajo, reconocí la zona pues por ahí habíamos pasado. Así que los días siguientes le dije: oye, el otro día pasé por tu casa. Acto seguido me tomó de los hombros y empezó a agitarme, preguntándome, ¿por qué no fui a verla? Y yo todo idiota diciendo, es que no sé, bien pendejo que me vi en ese momento. Pero es relevante recordar este episodio porque yo recuerdo llevar una sudadera verde tipo franela, la cual dejé de ver desde ese día. Dudo que la haya dejado en casa de Marta, probablemente la dejé en la combi por pendejo, o quién sabe. Pero también recuerdo que Rodolfo, porque me equivoqué, no era Rogelio, sino Rodolfo, se cayó en la combi al subir, pues se tropezó con el escalón y cayó de panza al piso, alrededor de la gente que se le quedó viendo. En su momento me contuve la risa, pero fue muy cagado. Sí, está mal que me ría, pero estuvo muy curseado. Ahora, tiempo después, Marta consiguió un novio que se llamaba igual que yo, solo que ella empezó a describirlo como cierto personaje curseado, obsesivo, intenso y hasta cierto punto exagerado. Yo incluso le mencioné: oye, este güey se parece a alguien que conocí en la secundaria, un güey llamado César. Tuve que explicarle quién era y sí, Pepe incluso dijo que en actitud era idéntico, pero en apariencia no, porque según Pepe, ese güey sí estaba guapo. Y una noche que estaba cenando me llega una llamada de un número desconocido. Al responder era una señora. Yo pensé que se trataba de una extorsión, porque sonaba preocupada. Cuando escucho mi nombre dije: a la verga, los narcos ya vienen por mí. Pero no, esta señora me preguntaba que dónde estaba Marta, y yo como, no conozco a ninguna Marta, y tiene sentido, después de todo no había alguien con ese nombre cerca de mi casa. Entonces me suelta un: pásame a Marta, es que dejó su teléfono. Y yo como, no entiendo de qué me está hablando señora. Creo que se confundió, pero seguía insistiendo. Entonces mi hermano, que estaba oyendo el desmadre, ya le iba a responder, mas no se lo permití porque ese güey está loco para responder. Así que le dije: ¿quién habla? Y entonces me dice que es la mamá de Marta. Fue hasta entonces que conecté los cables y dije: ah no, ese es otro chavo, uno que se llama como yo, pero que es, o era en ese entonces, el novio de Marta. A lo mejor lo tiene guardado como amor, querido, o novio, debe estar hasta arriba, en mensajes recientes. Entonces la señora dice: ya lo encontré, muchas gracias, y yo no hay de qué. Al día siguiente cuando llegó Marta le dije: oye, ella inmediatamente se giró diciéndome que, perdón, repetidas veces. Yo le dije que no había problema, solo que fue un poco gracioso, pues sería una anécdota divertida de contar años después. En otro momento, cuando no teníamos clase, la directora nos dejaba andar por la escuela pero sin hacer mucho desmadre, cuando perfectamente podrían mandarnos a casa, pero bueno. Pepe ocasionalmente le gustaba poner películas en la pantalla de la cafetería, nada más conectaba su USB y ya, llegó a poner la de Jurassic World, Doctor Strange, Cloverfield, entre otras.
Y un día me pidió que me quedara encargado cuidando la USB porque irían por una botanita, pero entonces de las 10 de la mañana, llegaron las 11, 11 y media, casi a las 12, noté que ya casi todos se estaban yendo, cuando me puse de pie, metí la mano detrás de la pantalla y tomé la USB de Pepe y me fui a buscarlos. Pues resulta que entre Rodri, Marta y Pepe habían pedido una pizza del Yankees, que llegó a la escuela bien pero. Cuando se disponían a ir a la cafetería, se toparon a nadie más ni menos que a la pinche directora en las escaleras, la cual les confiscó la pizza. Cuando yo llegué estaban afuera de la dirección negociando el secuestro de la codiciada pizza. El trato fue que la mitad la dejarían en dirección para la directora y su secretaria, y el resto se la devolverían al grupo. Ya estaba algo fría, pero no me hice ilusiones, dije, yo no puse nada, no me toca nada. Entonces Pepe toma una rebanada y me la da, ten, porque aquí nadie se queda sin una. Esas son amistades, carajo. Otro día la directora me citó a mí para preguntarme sobre que alguien había dejado un mojón de mierda en el piso del baño. Yo dije que no sabía quién fue, pero no, yo era sospechoso porque Fernando me intentó incriminar en dirección, porque según el pobre bastardo, me vio a mí yendo al baño, pero me dejaron ir porque dijeron que revisarían las cámaras. Claramente salí inocente, pues las cámaras me grabaron bajando, sí, pero girando a la cafetería, más quien si venía del baño fue Monsieur Fernando. Nunca supe si había sido él, pero yo sospecho que sí, seguro el pendejo se quería vengar de mí, por la vez que le grité, puto idiota. Y hablando del diablo, después de graduarnos me habló para pedirme consejo, porque había reprobado tantas materias, que los exámenes serían impagables, así que decidió dejar ahí su certificado de preparatoria. Supe que se metió a trabajar, ¿en qué? Ni puta idea, no le he preguntado a mi papá, que era el que más estaba metido en la vida de Fernando. Luego está la ocasión en que Kevin, un compañero con el que no me llevaba, pero desde la vez que casi nos agarramos a vergazos nos empezamos a llevar chido. Pero ese día Kevin, creo que estaba en sus días, o no sé, por qué empezó a castrarme con que me callara. Yo le respondí, oblígame, puto marrano de mierda. Entonces se levanta y me empuja con sus dos brazos, yo entonces tomo impulso para empujarlo de vuelta, antes de ponerle el pie en el talón para que al retroceder, se cayera de espaldas, llevándose consigo sillas, mesas y libretas al piso donde merecía estar. Obviamente se calentó y quería empezar el combate, pero la directora que estaba, casualmente pasando por ese pasillo en ese preciso momento nos gritó, diciéndonos, que le bajáramos a nuestro desvergue, o nos expulsaba ahí mismo. Dijimos que ok, y fue así como nos detuvimos. Ah, pues en tercer año Kevin andaba por ahí, y recuerdo que había una compañera la cual empezó a desempeñar sus habilidades creativas con la plastilina, hacía unas figuras poca madre por lo hermosas y perfectas que le quedaban. Un día la compañera pega un gritote que dejó sordo a medio salón. El motivo, Kevin tomó con su mano esa figura, pero ese güey estaba todo tosco, así que tomó la figura pensando que era de plástico. Pero al ser de pinche plastilina la hizo cagada y todo el salón le gritó, pinche manos de estómago que todo hace mierda, pobre compa. Pero igual Kevin, primero se pregunta, pinche menso. Pero ahora sí, todo lo anterior vale verga y pueden catalogarlo como relleno cuando sepan. La vez que Javi casi nos mata a la verga. Un día de esos que no había clases, decidimos ir a la cafetería a ver una película, pero ese día Pepe no encontraba su USB, porque la había dejado en su casa, así que decidió ir por ella, y decidieron acompañarlo, Betty y Rodri. Yo no fui, ya no me acuerdo bien por qué, pero ese fue el momento que lo cambió todo. Porque al yo estar sentado en la cafetería jugando con mi teléfono, una mano golpea la mesa de metal bien recio. Era Javi con X bien emputado, diciéndome que dónde chingados estaba Betty y Pepe. Yo le dije que fueron a la casa de este último a buscar una memoria USB. No mames, parece que le puse turbo para que se envergara más, porque tomándome del centro de mi camisa me dice, dime dónde vive ese pendejo, hablando de Pepe. Y como Javi estaba mamadísimo porque, a pesar de medir la mitad que yo, el diario le daba a la calistenia, por ende era un pinche toro, ni modo que decirle que no, seguro me mataba de un vergazo, además de que su puño se sentía como una puta piedra a la verga. Como vio que me estaba tardando en trazar la ruta en Google Maps, me dijo, solo perdemos tiempo, vamos a su casa. Y yo pues vale, fuimos corriendo a su coche azul, arrancó bien recio y yo con doble cinturón de seguridad, y con mi mano sobre la agarradera que la mayoría de autos tiene, apreté los huevos mientras le pisaba bien macizo al pedal. Tiene sentido, después de todo Betty y Pepe antes fueron novios, imagino que Javi pensaba que lo estaban cuqueando.
Aún así lo fui guiando hasta que llegamos a casa de Pepe quemando llanta, justo en el momento en que nos detuvimos afuera y Javi se bajó, salieron Betty y Pepe, pero antes de que Javi matara al pinche Pepe a vergazos. Salió Rodri para decirle que solo fueron por una USB, y como era la palabra de su mejor amigo, Javi se calmó y dijo, está bien, súbanse para darles a irte a la escuela, pero, en algún momento del trayecto, Javi y Betty empezaron a discutir sobre, que él estaba exagerando, cuando siento como le vuelve a pisar al acelerador y la adrenalina subiendo a tope pensé, este güey nos va a matar, hasta aquí llegué y nunca conocí el amor, chale. Pero entonces huevos, el coche se sacude bien culero porque Javi se tragó un bache, y tuvo que maniobrarle para recuperar el control de su chingadera, mientras yo pensaba que ya había sido, aquí terminaba todo, fin a la verga, pero no, llegamos bien a la escuela. Del susto ya no pusimos nada y solo fuimos a sentarnos a nuestros lugares a pensar en que por un arranque de celos casi nos mataban a la verga, pinche Javi. Después de eso un día que fui a comprar mi respectivo pay de queso especial semanal de los viernes, me encontré a un güey hecho bola en las escaleras, antes de llegar al puente que conecta con la cafetería, yo intenté ignorarlo y simplemente pasar, pero me dijo que esperara. Yo no sabía quién era hasta que habló, al parecer era Raúl, del mismo grupito de amigos del Fernando, me dijo que lo acababan de cuquear, que se había peleado en su casa y que no tenía a dónde ir. Yo le dije que, pues que mal pedo, pero que no podría ayudarlo, porque yo nunca tuve novia, que no podía comprender lo que sentía, o decía sentir, le dije que buscará a alguien que hubiera pasado por lo mismo, pues no sé qué dije, ni qué vergas entendió. Porque por un tiempo empezó a seguirme a todos lados, tanto que cuando lo regañaban por no usar el uniforme completo, quería que yo me pusiera de su lado, yo siempre le decía, yo no sé, yo traigo mi uniforme en regla y con eso basta, igual tú, nada te cuesta traer el puto suéter puesto o aunque sea amarrado a tu cintura. Después con las libretas, sí, yo sé que llevarlas forradas no garantiza nada, pero al menos da una buena presentación, pues no, cuando lo regañaban me decía que, si a poco no valía verga, y yo como, sinceramente me da igual, nunca me puse de su lado porque era obvio, él la estaba cagando, y yo desde lo de César, ya no defendía a pendejos. El sismo del 19 de septiembre del 2017. A raíz de que escuché a Raúl, este güey se sentó un lugar atrás de Marta, pues quería estar cerca de mí casi siempre, no le dije nada porque simplemente lo ignoraba y ya. Y ese día, me estaba yendo de la verga especialmente a mí, porque teníamos que hacer unas exposiciones sobre la historia griega, haciendo cosplay, pero los equipos los decidió la profa de esa materia, por lo que nos separó a todos, así que no tuve a mi equipo con el que trabajaba coordinadamente, más porque el cerebro siempre era Pepe. Así que tuve una presentación deplorable, cuando nos mandaron a sentar, noté que Pepe llevaba puesto una corona de hojas en la cabeza, una corona hecha con papel de libreta, un accesorio de su vestuario el cual será relevante más adelante, y yo me encontraba sentado contemplando su triste intento de exposición, ¿cuál envidia güey? Cuando me giro a la derecha para ver a Marta. En ese mismo instante, algo hizo desviar mi atención, un lugar más atrás, viendo entonces al pinche Raúl, que estaba trazando una puta línea de coca, en plena pinche clase y en el puto salón, estaba bien pendejo este puto idiota. Antes Pepe me había dicho que cuidara su teléfono y lo puso en mi lugar, yo dije que Simón, pero era un pretexto mío para jugar el Plantas contra Zombies 2, o el Banana me agarras con, es que el Alcatel que yo tenía no podía soportar esos juegos. De repente el pendejo edificio empezó a agitarse de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, inmediatamente los huevos se me fueron al piso sintiendo el verdadero terror, por la sencilla razón, de encontrarnos en un puto, pendejo, quinto piso de mierda, no en el primer salón, para nada, sino desplazados hasta el puto fondo a la izquierda. Entonces Dennis, una compañera exclamó lo obvio, que estaba temblando, acto seguido, un mare magnum de gritos, lamentos, quejidos y llantos, todo mezclado en un mismo lugar, la razón. Un puto pasillo estrecho donde solo caben 3 personas horizontalmente, pues imaginen a más de 120 estudiantes intentando pasar al mismo tiempo en ese pendejo pasillo, ya imaginarán el tapón humano asqueroso que se creó mientras el edificio se movía de un lado a otro. Pepe, que ya estaba sentado en su silla, noté que estaba paralizado, así que me acerqué como pude y le dije, que tenía miedo, mucho miedo, igual que él, porque es obvio, mi mejor amigo tenía una crisis nerviosa y yo dije que tenía miedo, en parte porque sí lo sentía, pero más para hacerle saber a Pepe que incluso yo estaba asustado, mientras el edificio aún seguía moviéndose de un lado a otro, los compañeros que no podían salir, todo eso pasando a nuestro alrededor al mismo tiempo.
Yo incluso pensé, ya valió verga, seguramente en cualquier momento el puto edificio se va a caer hacia este lado y una silla me va a caer en la cabeza, antes de que una pared me aplaste y termine enterrado entre un chingo de escombros, pensé, ni pedo, supongo que hasta aquí llegó el guajolote de Ciudad Muégano. Pensé un chingo de mamadas, Dennis volvió a gritar, que todos se calmaran, y mi instinto fue abrazarla, a lo cual ella me correspondió y fue un poco lindo, pensé, al menos no moriremos solos. Cuando el edificio deja de moverse y una voz de mando grita diciendo órale salgan, pues ya el tapón se había quitado y solo faltábamos nosotros por salir, yo no tomé nada, simplemente salí corriendo detrás de Pepe. Aún recuerdo que, al bajar por las escaleras vi las paredes agrietadas, antes de llegar a la calle. Afuera se escuchaban las alertas sísmicas, tanto de la UPT, como de la primaria enfrente de la prepa, cuando finalmente salí. Vi todo el desmadre de la calle, señales telefónicas caídas, compañeros en shock, crisis nerviosas, los que se habían caído y fueron aplastados llenos de sangre siendo tratados. Raúl parecía paciente psiquiátrico abrazándose a sí mismo, pues una línea de coca, más lo que acababa de pasar, debería agradecer por no haberse muerto ahí mismo por pendejo. Entonces vi a Dennis llorando sola, me acerqué, para preguntarle si se sentía bien, cuando de repente ella me abraza y yo también, pensé, está bien, después de todo lo necesita. Todo iba bien, era un momento bello entre tanto caos, por el hecho de poder ayudar a una compañera a pasar una crisis, cuando una mano por la espalda me jaló, y me arrancó de los brazos de Dennis. Era mi papá, que había ido a buscarme por todo el desvergue, cuando lo vi él estaba llorando, fue la primera y única vez que lo vi hacerlo, no me dejó explicar nada, cuando entonces volteé a ver a Dennis, que ya estaba con otras compañeras, el momento se había perdido. Decidí simplemente abrazar a mi papá y que me llevara a casa, en el camino íbamos viendo toda la gente parada en la calle, levantando la mano esperando que algún transporte se detuviera, los autobuses, taxis, combis que no se daban abasto, entonces mi papá me contó su experiencia. Dice que estaba en el centro, había ido a dejar un viaje cuando el piso empezó a ser bien culero, dice que intentaba escuchar algo pero que el estéreo no se callaba y con lo temperamental que es mi papá dice, que entre el movimiento tomó el estéreo y lo arrancó con su mano para que se callara. Que entonces al detenerse y salir del carro vio a toda la gente en el suelo rezando cuando entonces recordó dónde estaba yo, así que subió a su coche, en ese entonces era un taxi rojo, así que pasó vuelto verga, se pasó los altos y semáforos en rojo incluso, las muchas personas que buscaban taxi en ese preciso momento, los mandó a la verga, su única prioridad en ese momento era yo, ojalá lo hubiera sido por esos 17 años, o ahora casi 26, pero mis traumas, mis chistes. Dice que iba rogándole a quien fuera, que ese puto edificio de cristal resistiera, que al pasar por el IMSS lo vio y dijo, más te vale pendejo, al llegar me encontró luego y ya me abrazó, y yo como, vale. Esa tarde le mandé mensaje a Pepe sobre si estaba en su casa pero no me respondía, entonces me preocupé, imaginé mil cosas turbias, hasta que mi mente hizo clic, recordando en ese mismo instante, que su teléfono estaba en mi lugar y que ahí lo había dejado, puta madre. Y en el grupo del salón mandaron una foto, una corona hecha con papel de libreta, aparentemente Pepe en ningún momento del sismo se quitó esa corona sino hasta que ya habíamos bajado, por algo era Zeus. En días posteriores fuimos a la escuela para que nos devolvieran nuestras cosas, entre ellas el teléfono de Pepe que según estaba tirado en el suelo, tiene sentido, no tenía pila y tenía el plantas contra zombies aún abierto, perdón Pepe jeje. Las clases se suspendieron semanas, por lo que Marta nos propuso reunir víveres para regalarlos a los damnificados, pero por ahí supe que hubo un problema, nunca supe qué pasó porque ninguno supo explicarme bien, pero hasta la directora salió a regañarnos. A finales del último semestre, durante una clase de primeros auxilios me tocó una actividad con Marta, se trataba de la técnica de vendaje en caso de fracturas, y a Marta le tocó vendar mi mano, lo que no supo y tampoco me atreví a decirle, es que al sentir sus manos suaves, me estaba empezando a enamorar de ella. Solo que yo en ese entonces no me sentí lo suficiente, además probablemente yo no era lo que ella estaba buscando, así que nunca se lo dije, pero nació en mí un aprecio por ella. Pero al final cada quien siguió su camino, Rodolfo se fue por su lado al finalizar la prepa, Betty también se fue por su lado, Javi se fue para México, Rodri se quedó en Tehuacán igual que Marta y Pepe. Aún nos tenemos agregados en Facebook, solo no hemos hablado desde hace mucho. Al único que sí he visto es a Pepe, fue el único que no se distanció después de la prepa, sé que mantuvo contacto con Jared y con Rodri, los demás simplemente se esfumaron.
Ocasionalmente me encontraba a Marta y la saludaba cuando la veía en el centro, aun cuando iba acompañada de su novio. Después de todo nunca esperé ser correspondido, al final éramos amigos de preparatoria y eso está bien para mí. Ya el último día de prepa llegó después de todo este calvario, ahí me di cuenta de mi situación al salir con un promedio mediocre de 6.9, una completa decepción, así que opté mejor, por meterme a trabajar ya de lo que fuera, que quizás la escuela no era lo mío. Pero eso será para la próxima vez que nos volvamos a reunir. Se despide su amigo Voltaje.